En primer lugar, doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo. En todas partes se habla bien de ustedes y se sabe que confían en Dios y lo obedecen. Así nos dice la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 8. Hoy, en el año del Señor 2021, celebramos la fidelidad de Dios y el testimonio de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, de la primera Iglesia Bautista de Fajardo. Les habla a su pastor, el reverendo Héctor A. Rivera Padua, y le damos la bienvenida a este recorrido por nuestra historia como iglesia. Hoy podemos recordar con mucha alegría nuestros inicios como comunidad de fe, pero con el mismo compromiso de continuar realizando la obra de Dios en nuestro pueblo de Fajardo. Le invitamos para que juntos realicemos un viaje histórico en el que podremos recordar momentos muy hermosos de nuestros inicios y el desarrollo de nuestra iglesia. Al año de 1974, cuando nace la Misión Bautista de Fajardo, coordinada por su iglesia madre, la Iglesia Bautista de Jerusalén, que pastoreaba el reverendo Juan Crespo. Y fue los inicios en la residencia del hermano Claudio Corsino en la urbanización Baralt de Fajardo, asignándole como su líder pastoral al reverendo Rubén Ríos Cordero. La obra evangelística continuaba con gran fervor y en el 1975 se celebraron los primeros actos de bautismos en el que se bautizaron los primeros 5 creyentes de la misión de Fajardo en el templo de la primera iglesia bautista de Jerusalén. Para el 1977, y con una membresía que continuaba en crecimiento, se alcanzó una nueva cosecha evangelística de 71 hermanos. La iglesia, con un gran anhelo de expandir el reino de Dios en medio de Fajardo y comprometidos con la tarea evangelística y misionera, en ese mes de abril de este mismo año adquieren un terreno para comenzar la construcción del nuevo templo y para así poder albergar a los nuevos creyentes. La iglesia continuaba creciendo y organizándose para servir al Señor y a la comunidad. Y es para el mes de abril que también se organizaron por primera vez la sociedad de damas, caballeros y jóvenes. La iglesia continuaba dando pasos firmes, por lo que además en abril se realiza la incorporación de la iglesia como la primera iglesia bautista de Fajardo. El apoyo denominacional al ministerio de la primera iglesia bautista de Fajardo se afirmó una vez más cuando en el 1978 las iglesias bautistas de Puerto Rico, reunidas en su asamblea anual, celebrada en la primera iglesia bautista de Río Piedra, aprueban afiliar a nuestra iglesia a la denominación junto a su pastor, el reverendo Rubén Ríos Cordero. El compromiso de la iglesia con la evangelización no se hizo esperar. Así que comenzaron a realizar distintas actividades económicas para levantar los fondos necesarios para la construcción de un nuevo templo. Un esfuerzo que, gracias a Dios, trajo frutos y para el mes de enero de 1979 se comenzaron los trabajos de construcción del nuevo templo. El esfuerzo y compromiso se pudo celebrar cuando en el 1989 se celebró la inauguración de nuestro templo, aquí en Fajardo. Celebramos a Dios, celebramos al Dios de la historia, rendimos nuestra adoración a quien nos ha sostenido y lo continuará haciendo en nuestro caminar. Recordar la historia nos habla de un Dios fiel. Que la iglesia estaba creciendo demasiado
La misión. Eso, la iglesia de Jerusalén estaba creciendo, tenía mucha gente. Entonces, al ver que habían estos bastantes hermanos de Fajardo, Cierto. pues ellos pensaron que por qué no se hacía una misión en Fajardo. Entonces, pues comenzamos así, con una misión en Fajardo, por la necesidad de que los de Fajardo, todos los de Fajardo se pudieran reunir tanto de día como de noche, porque sí podíamos ir de día todos, pero de noche pues era más difícil. Y entonces así comenzó la obra. Un grupo decidió, con los de las iglesias, o sea, bautistas, decidió pues que era factible que sí, que Fajardo tuviera una misión, y así comenzamos. Comenzamos con 15 personas. Se decidió primero hacer los servicios los lunes de oración. De oración. Y al ver que siguió creciendo, pues entonces se decidió que podíamos tener un servicio. Entonces, después de terminar el servicio en Jerusalén, pues tener un servicio a las 2, porque seguía coordinando el pastor de Jerusalén. En aquel, ¿sabe? Era que coordinaba. Y entonces se decidió que nos quedáramos allí en Fajardo con ese pastor, y así fue que empezamos los lunes y después se cogió a las 2:30 de la tarde. Nosotros empezamos en Barán. Allí estaba Rubén Ríos Cordero, que nos dijo: baby, quiero que me traiga 15 sillas. Y él le dijo: eso es fácil, yo voy a la ferretería o a donde sea y le traigo las 15 sillas, las compro. Dice: no, es que yo no las quiero vacías, las quiero llenas. Ah, bueno, pues esa es otra cosa. Bueno, los primeros líderes fueron Eliseo Rosa, David Cortés, Julio Cardona e Ismael Rivera, Toñito Torrens y Ernesto Benítez. Todos eran amables y respetuosos, cooperadores, y amaban la iglesia. Fue un gran equipo, con mucho sacrificio, pero tuvimos mucha ayuda. Y gracias a Dios. Un grupo que eran los que hacían el trabajo, porque los líderes eran los que predicaban, los que eran los mismos que predicaban, aunque teníamos el pastor, pero las mismas personas eran las que hacían todo. Hacíamos la escuela bíblica, dábamos clases, trataban como con la misión, con la ofrenda y todas esas cosas, las hacíamos las mismas personas, hasta que empezaron a venir personas que podían hacer el trabajo. Entonces pues pues ahí empezamos a hacer grupos en la calle, evangelísticos. Ernesto Benítez era una parte importante en los cultos evangelísticos en la calle, y se fueron llenando las sillas hasta que la iglesita de Barán se llenó. No cabíamos allí. Esa experiencia era maravillosa. Había muchos niños y había muchos, especialmente de niños, había muchos, y nosotros también íbamos por la organización y dábamos trataditos y todo para que los niños nos acompañaran, y eran muchos los niños que iban, porque empezamos prácticamente con los niños. Todos juntos, contentos, cantando, y algunas hermanas trayendo refrigerio y trayendo comida y todo. Hicimos muchas actividades hasta que reunimos bastante dinero. Se empezó a construir la iglesia, el templo, que eso fue una maravilla. Fue una maravilla. La unidad que había era envidiable, la unidad que había entre todos los hermanos trabajando, y ahí se iban acumulando, o sea, llenando. La verdad que todo el mundo estaba bien comprometido con la obra. Por eso llegamos a lo que
pudimos hacer durante ese término en lo que terminamos la iglesia. Era una unión bien bonita, de verdad que todavía uno la siente y aparte. Y hablando de la construcción del templo en el cual están ustedes ahora, en ese tiempo, desde el 77, 78, por ahí comenzamos, terminamos la obra el 8 del 79. Y ese total que además de los $50,000, en payroll y cosas que a ese momento yo era el tesorero de la iglesia. Y el total de construcción, incluyendo los pagos a los empleados, fue $44,336. Entonces, realmente... Trabajó la gente, hubo gente que trabajaba allí día y noche. Yo era el tesorero que estaba pagando, manejando todo. Eso él pagaba, él sabe que... Pagando todas las cosas. Con Julio allí en Ferretería Pascual. Y quiero darte un detalle bien importante, que en una ocasión Rubén, el pastor, estaba comprando material en la Ferretería Pascual y llegó un comisionista y le dijo a Pascual: oye, están haciendo una iglesia ahí, una iglesia grande, los gente ahí trabajando, que eso es tremendo. Y entonces él le dijo: me imagino que mientras los hermanos trabajan, los feligreses trabajan, el pastor se estará echando fresco en la casa. Y entonces Pascual le dijo: tú estás muy equivocado. Este que está aquí con copa de trabajo es el pastor de la iglesia comprando los materiales. Con Julio Cardone, esos eran los dos pilares ahí la vez que mi papá se clavó una varilla de 1 pulgada en el pie y él dice: Julio, dame acá algo que voy a ponerme en el pie. Entonces, usted no va a poner ningún pie, vamos para el hospital. Y él se bajó y estuvo trabajando como 1 hora más y después se dio y fue al hospital. Lo convencieron. Trabajaban como verdaderamente necesitamos trabajadores y gente así que estén ahí siempre. Trabajadoras. Eso yo le estaba diciendo a David hoy. Yo digo que las mujeres han sido, no porque yo sea mujer, pero es que las mujeres han sido unos baluartes en las iglesias, especialmente en esta iglesia. Nosotros teníamos sociedad de damas, teníamos servicio de oración que los miércoles en la mañana, que nosotros éramos las encargadas, teníamos hacíamos actividades, esto de la tiendita, todo lo hicimos nosotros, las mujeres, y siempre estábamos activas y buscando qué forma poder ayudar para construir el templo, porque entonces ya queríamos templo. Recuerdo que cuando salíamos de la iglesia, el lugar de Minito y Julio era un lugar de remanso, porque allí se paraba la gente a comer arroz con arepas con habichuelas, y todo el mundo iba a ese hogar después, porque Minita, antes de salir para la iglesia, se encargaba de hacer unas cositas allí, y mucha gente iba allí a ese hogar, porque ese hogar era dulce. Un remanso. Entonces todos iban allí a saciar ¿verdad? Su hambre allí en la casa. Todos no, pero la mayoría de los hermanos que, ¿sabes?, más allegados, pues se atrevía, y ella siempre tenía para todo algo para el que se llegara a la casa, sí. Llevaban furgones a la iglesia cuando las tormentas, ¿te acuerdas? Cuando las tormentas y la iglesia completa se sacaban todas las sillas, todas, se ponía mesa en la iglesia completa por 2 o 3 semanas,
y eso se llenaba de cosas para sacar lo bueno y sacarlo, para empacarlo, para mandar furgones. ¿Te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas? La iglesia completa no se daba servicio porque era trabajo lo que había toda la semana. Unos venían de día, venían Ahí vagones. que Wisin nos Llegamos nosotros. trabajó como... Cosas lindas que recordar. Tenemos Bueno, buenas memorias, de verdad que no. nosotros, esa es nuestra iglesia. Yo siempre hablo de Fajardo, mi iglesia. Cada vez que yo voy a mi iglesia, ¿cómo está mi iglesia? Porque es mi iglesia. Desde el inicio de la obra misionera en el pueblo de Fajardo, en la que nace la primera iglesia bautista de Fajardo, hemos visto cómo Dios ha sostenido su obra. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Nos relata la historia en Hechos. Reconocemos la gracia de Dios en medio de cada paso de la iglesia. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y partían y compartían la comida con alegría y generosidad. Como comunidad de creyentes en Cristo, celebramos nuestro pasado, que sirvió como el génesis de nuestra historia de fe, y nos afirmaremos con esperanza que nos abre un nuevo camino de futuro que nos va a permitir continuar anunciando que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Vamos a unirnos como iglesia de Cristo. Vamos a continuar anunciando la salvación en Jesús. Y como nos narra, nos invita la Escritura, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Adelante, iglesia, continuemos anunciando la buena noticia de salvación. Así nos ayude el Señor.